Primero, vamos en vivo a Quito con Andrés López, que no tiene los detalles de la decisión de la Corte ecuatoriana que ratifica el fallo contra la empresa petrolera Chevron por daños medioambientales en la Amazonía. López, es un gusto tenerte en el programa. Ok, vamos al punto. ¿Qué fue la decisión? En resumen, yo sé que son 200 páginas el argumento que dio la Corte, pero en resumidas cuentas, ¿cuáles son los puntos principales del fallo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, decir simplemente que como antecedente se habla que este es el juicio petrolero más largo de la historia. Estamos hablando de después de 20 años, finalmente la Corte Nacional de Justicia dicta sentencia y menciona que la petrolera Chevron tiene que pagar 8.648 millones de dólares por los daños ocasionados cuando esta empresa operó en el oriente ecuatoriano entre 1964 y 1992. Entonces, ese es el fallo en concreto que ha dado la Corte de Justicia. Ahora, a eso es una cosa, López. Chevron ya ha reaccionado inmediatamente y ha mencionado que la sentencia es ilegítima e inaplicable. Ha dicho que el gobierno de Ecuador debe investigar a los abogados que están usando los tribunales para cometer fraude, es decir, que no acepta el fallo de la Corte de Justicia de Ecuador. Y finalmente, ante esto, decir que la defensa de los afectados de la Amazonía mencionan que para cobrar esos valores están ya trabajando en 30 países en el mundo para lograr embargar los bienes y así obtener el dinero que finalmente va a ir a un fideicomiso para que sea administrado y se pueda recuperar las zonas afectadas. Ahora, hay dos puntos clave. La primera corte que había fallado en contra de Chevron fue por 18.000 millones de dólares. Es interesante porque esta corte dice no tiene que pagar 18.000 millones de dólares, sino un poco más de 8.000 millones de dólares, porque esa diferencia fue porque el juez de aquella corte había dicho, si ustedes no piden disculpas, les voy a subir la cantidad. Esta vez la corte dijo, no, eso no aplica. Por tanto, la diferencia es menor de la que se había fallado originalmente, ¿correcto? Sí, porque se argumentó que esta figura de pagar por ese tipo de daño era una figura anglosajona que no corresponde a la Administración de Justicia del Ecuador y por lo tanto no aplicaba. La idea era que la Chevron emita una disculpa y que además pague por no haber querido cumplir con la sentencia. Entonces por eso se duplicaba la sentencia. Pero como finalmente la Corte Nacional ha mencionado que esto no es válido para la jurisdicción ecuatoriana y por lo tanto se establece que el monto a pagar es de 8.646 millones. Ahora, otro punto clave e importante, esta es la última instancia de la Corte en Ecuador. O sea, Chevron no tiene otra instancia dentro del sistema judicial en Ecuador para apelar, ¿correcto? Eso es correcto. Es el fallo de la Corte Nacional de Justicia, por lo tanto, es la última instancia. Las anteriores sentencias habían sido de corte de inferior categoría y finalmente la Chevron interpuso una figura que se llama de casación. Finalmente, luego de 20 meses, por cierto, de haber presentado ese recurso de casación, la Corte Nacional de Justicia ha tomado esta sentencia. Se menciona que tal vez Chevron pudiese acudir a un fallo a la Corte Constitucional de Ecuador, pero eso ya estaría fuera del proceso.